Así entraban los euros en las billeteras de los españoles en el año 2002. 14 años después, echamos en falta más euros en nuestros ahorros, en las inversiones para los servicios sociales, en las pensiones de los jubilados, pero lo cierto es que el euro es mucho más que una moneda. Es un proyecto que también dio un impulso a la construcción de la identidad europea. Todo fue aparentemente bien hasta que la gran crisis del año 2008 mutó en el año 2010 en crisis del euro. ¿Qué había pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar con la moneda única? Joseph Stiglitz es muchas cosas. Es catedrático de Economía en la Universidad de Columbia, es Premio Nobel de Economía en el año 2001 y está con nosotros. Muy buenos días. Good morning. Nice to be Buenos here. días. Acaba de publicar en Taurus el libro titulado El euro, cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa. Y usted mismo se responde en el libro. Dice, Europa no tiene por qué morir sacrificada en la cruz del euro. La moneda puede funcionar. ¿De qué depende? ¿Que lo haga o no? Yeah. What I try to explain Lo que is intento that explicar the euro is more es que el than euro a coin, more than a es piece más of que una paper. moneda, It's a más que un whole trozo de set papel. of economic Es arrangements, toda una serie de acuerdos rules, económicos, like the 3% reglas deficit, como el déficit del European Central 3%, Bank that un Banco focuses Central on Europeo inflation, que se and centra en la that entire inflación. set of rules Y and todas esas reglas institutions y todas esas has not been instituciones, working well lo cierto for es Europe que as no a han whole. funcionado bien en Europa Everybody en términos said that the generales. test of the Todo el euro mundo decía would que la be prueba in the del euro, event of a el shock, euro se pondría a prueba en coming caso de un from shock. who knows where. Un And shock the shock procedente that de Europe cualquier experienced, sitio, as ¿no? you said, in 2008, El shock que experimentó Europa en el año 2008 fue enorme, fue una crisis financiera muy grande. Y, tal y como habían predicho los economistas, pues al final se vio que el euro no había sido diseñado para soportar ese tipo de shock. Con lo cual, algunas partes de la eurozona, al final, se tuvieron que enfrentar a enormes niveles de desempleo, a recesión económica, crisis, recesiones, grandes depresiones, que de hecho en algunos casos de países europeos han sido incluso peores que la Gran Depresión. Y claro, las cosas no salieron bien. Dice en el libro que el euro no ha logrado ninguno de los objetivos que se propuso al principio. Es una afirmación muy rotunda. Ninguno de los objetivos. Bueno, sí, que ha conseguido algunos aspectos, como por ejemplo fortalecer la identidad europea durante un tiempo, pero también ha traído consigo estancamiento, una serie de políticas de austeridad, políticas que han dado lugar a reformas estructurales mal diseñadas, lideradas por la Troika, y todo esto pues ha llevado a una menor solidaridad política, ha llevado a una mayor división entre norte y sur. El norte acusa al sur de ser unos vagos, de implantar políticas económicas equivocadas, y el sur acusa al norte de no entender las particularidades de sus sociedades y de sus economías. ¿Y estamos a tiempo? ¿Qué camino habría que seguir ahora para convertir al euro en una moneda integradora? Sí, sí que hay tiempo todavía, pero se acaba el tiempo. Ese juego suicida al que ha jugado Europa, crisis tras crisis, haciendo lo mínimo necesario en cada una de ellas para resolverla, es un juego muy arriesgado, con un coste muy elevado, sobre todo para los países del sur de Europa, como España o como Grecia, ¿no? Los costes han sido enormes. Pero todavía hay tiempo para completar el proyecto que se inició en el año 2002, creando una garantía común de depósitos, mutualización de la deuda, pensiones comunes, desempleo común. Todo eso haría que una única moneda funcionara. El problema es que cuando hablo con los líderes de algunos de los países del norte de Europa, se muestran reacios a crear esas instituciones necesarias. Dicen sí, pero todavía no. Sí, pero hay que hacerlo lentamente, cuidadosamente, gradualmente.
¿Y eso qué significa? Pues que no se va a hacer. Y si se hace algo es solamente cuando hay una crisis. Y claro, cuando estás en medio de una crisis no se hacen las cosas bien. Por eso yo creo que es realmente imperativo que Europa se dé cuenta de los riesgos de la estrategia actual, porque lo que ocurra en Europa va a tener efectos en todo el mundo. Un euro de dos velocidades, un euro para un grupo de países en mejor situación económica y otro euro, otra moneda para el resto. Esto, lo ha explicado usted, lo explica en el libro, no es el único, pero eso no sería muy peligroso. Las soberanías económicas nacionales, la vuelta a cierta soberanía económica nacional alimentaría a los nacionalismos que están resurgiendo en Europa con el peligro del fortalecimiento de la ultraderecha. No, yo creo que lo que realmente puede promover el ascenso de la extrema derecha es la continuación de las actuales políticas, ¿no?, que hacen que varias partes de la población sufran enormemente. A la gente se les prometió que el euro traería consigo prosperidad. Y lo que están viendo es justo lo contrario. Se les prometió que traería prosperidad y ha ocurrido justo lo contrario. O sea que realmente está empezando una falta de fe en los líderes políticos, económicos, que dijeron que todas esas reformas, no solo el euro, sino la globalización, la integración económica, la liberalización de los mercados, todo ello decían que iba a beneficiar a todas las capas de la sociedad, cuando en realidad, bueno, pues muy pocos se han beneficiado, la mayoría no se ha beneficiado. Con lo cual, a menos que se realicen esas reformas de las que yo hablo, pues al final lo que harán será promover el proteccionismo y la política de derechas. La vuelta a las nacionalidades, las vueltas al Estado-nación y a la autonomía y a la soberanía económica y financiera. A las monedas nacionales. La vuelta a las monedas nacionales. No. Puedes tener un sistema de dos divisas, uno para el norte de Europa, otro para el sur, pero no son solo las diferencias en la situación económica, y esto lo quiero recalcar. También está la diferencia en el entendimiento de lo que es una buena política económica. La economía alemana es muy diferente a la de cualquier otro lugar del mundo. La idea de que la austeridad volvería a traer consigo prosperidad es una idea que el resto de la profesión económica en todo el mundo rechazó hace ya 75 años. Y sin embargo, este tipo de afirmaciones que ha dominado en la política económica en la eurozona ha fracasado. Y sin embargo, como es una ideología, no es ciencia económica, sino ideología, incluso a medida que se ha ido acumulando evidencia de que no funcionaba, y cada vez ha habido más evidencia en ese sentido, no se han cambiado las políticas. Lo único que han hecho ha sido, bueno, pues enfatizarlas más, con lo cual hay una diferencia en el entendimiento económico. En Norteamérica tenemos Canadá y Estados Unidos, que tienen cada una su propia divisa. Tenemos una región de gran prosperidad, no hay nacionalismo, entendemos que tenemos circunstancias diferentes y el tipo de cambio es un mecanismo importante a través de lo cual cada uno de los países se adapta a los shocks que les afectan y lo hacen cada uno a su manera. Por lo tanto, la culpable en sí misma no es la moneda, no es el euro, sino las políticas que se han hecho a través de ella, como no fue el dólar el culpable de la gran recesión de los años 30. Sí, son las políticas, pero también el diseño de la propia eurozona. El euro nació ya defectuoso desde el principio. Son las reglas que forman parte del euro, ese 3% de déficit, 60% de deuda en relación con el PIB, el que el Banco Central Europeo se centre en la inflación, etcétera. En su momento se pensaba que el gobierno haría su parte, el mercado se encargaría del resto y todo funcionaría bien. Pero ya en el año 97 sabíamos que eso no era así. En la crisis del este asiático había bajos niveles de déficit y de deuda, no había inflación y sin embargo tuvieron una gran recesión.
Y los mercados privados fueron en ese caso el origen del problema, no el gobierno. Así que ha habido un momento en la historia en el cual había una visión de la economía que luego se ha demostrado que era equivocada. Y resulta que esas mismas teorías se han incorporado al euro, ¿no? Con lo cual son las políticas las que tienen que cambiar. Y esas reglas que también que tienen que ver con las instituciones básicas de la eurozona. Profesor Stiglitz, ¿le parecen suficientes las medidas que a partir del 2012 empezó a adoptar el Banco Central Europeo? Empezó a intervenir en los mercados secundarios y cierta flexibilidad que argumenta Bruselas que se está aplicando al plan de estabilidad, es decir, a la exigencia del cumplimiento de los objetivos de déficit. Desde Bruselas se argumenta, hemos cambiado la política. ¿A usted le parece suficiente? No se ha hecho lo suficiente. Sí, ha cambiado, pero los peligros de, por ejemplo, tener un banco central cuya principal misión es controlar la inflación, como ocurrió con Trichet en el año 2011, Europa estaba en medio de una gran recesión y Trichet subió los tipos 2 veces. Su mandato era controlar la inflación. Y, bueno, en cuanto veía que había un atisbo de inflación, de subida de la inflación, como tenía esa responsabilidad y como su mandato era ese, bueno, pues subía los tipos de interés. Eso demuestra cuán equivocados pueden estar estos mandatos. Una cosa que está clara es que la política monetaria ha alcanzado su límite. Tú no puedes devolver la salud de Europa con una política monetaria. Por lo tanto, tiene que haber más expansión monetaria, más espacio, margen fiscal. Y los países que pueden tienen que gastar más. Lo ha dicho el FMI. Hay que subir los salarios para que la gente pueda gastar más, pero eso no está ocurriendo. Lo que se debería haber hecho, como parte de las reglas del euro, es que los países con superávit, como Alemania, se vieran obligados a subir los salarios. Se les debería haber obligado a gastar más, de manera que los desequilibrios en la eurozona se podrían haber solucionado. Pero toda la carga se ha puesto sobre los países con déficit y no los que tienen superávit. Y esa desproporcional carga es uno de los problemas del diseño del euro en su origen. El profesor Stiglitz conoce bien España, incluso formó parte de alguno de los equipos asesores del expresidente Zapatero. ¿La burbuja inmobiliaria española hubiera sido posible sin el euro? Hubiera sido mucho más difícil. Creo que el euro y la ideología del euro hizo que el dinero fluyera con más facilidad hacia España. Ese dinero que llegaba a España y los desequilibrios asociados a los superávits de Alemania, pues al final alimentaron la burbuja inmobiliaria. También es cierto que España debería haber regulado esa burbuja inmobiliaria. Pero usted tuvo contacto con funcionarios del Banco de España y le decepcionó su pasividad, ¿no? Sí. Dije, tenéis una burbuja inmobiliaria y va a estallar. Se lo dije. Va a ser un desastre para vuestra economía. Y su respuesta fue más o menos, es que no tenemos las herramientas. ¿Nos estás sugiriendo que somos más listos que el mercado? Así que no tuvieron ni la confianza para intervenir, ni el sentimiento de que fuera su responsabilidad. El resultado es que al final esta burbuja fue creciendo y estalló con las consecuencias que hoy conocemos. Aquí discutimos todavía hoy si en mayo del 2010 el presidente Zapatero debió aceptar los recortes que le impuso Bruselas, en realidad los imponía Alemania, o dimitir y convocar elecciones, puesto que esas políticas de austeridad contravenían su programa electoral y el ideario de su partido. ¿Se equivocó? Bueno, yo creo que se le puso en una situación imposible. Sabemos cuán imposible era la situación por lo que ha ocurrido, ¿no?, en los años posteriores. Grecia
como con un referéndum. Mucha gente dijo, no queremos austeridad, y Europa dijo, la Troika más bien dijo, nos da igual lo que piensen vuestros votantes, no creemos en la determinación democrática, en la política económica, tenéis que hacer lo que tenéis que hacer si queréis seguir formando parte del euro, ¿no? O sea que no está claro que hubiera cambiado las cosas el que Zapatero hubiera convocado elecciones o no. El referéndum, bueno, hubiera dado como resultado que la austeridad no tiene sentido, y tampoco está claro que la eurozona le hubiera dado el margen para hacer lo que él y la mayoría de los economistas hubieran considerado las políticas correctas. Es verdad que la democracia ha sufrido en todo este proceso en Europa, pero no solo en Europa, está en cuestión la democracia representativa. Ustedes tienen ahí la amenaza de Trump. ¿Cree que va a ganar las elecciones? ¿Qué peligros habría que enfrentar si Trump se convierte en presidente de los Estados Unidos? Bueno, está claro que hay un riesgo. Yo lo describo como la ruleta rusa. Ningún país razonable debería asumir ese tipo de riesgo. Tengo confianza, sin embargo, de que Hillary ganará las elecciones, y la gente se dará cuenta de que la elección entre una de las personas más cualificadas que hemos tenido nunca, candidata a presidenta, por la experiencia que tiene, su conocimiento, su comprensión de los problemas, y luego el otro candidato que no tiene ni idea de ninguno de los problemas, y que lo único que tiene es una idea simplista de cómo funciona el gobierno. Bueno, por supuesto que hay riesgos reales, no solo para Estados Unidos, sino para la economía mundial. Y yo creo que podría llevar a una guerra comercial y otro tipo de riesgos, otros tipos de guerras, ¿no? Lo que se preguntan los americanos es si sus instituciones van a ser lo suficientemente sólidas como para protegernos contra Trump, porque nunca se les ha puesto a prueba con una persona que, como digo, tiene un escaso conocimiento de cómo funcionan las instituciones americanas, llega al poder, y al mismo tiempo gran parte de nuestra legislación dan al presidente poderes de emergencia, ¿no? Entendiendo que no se van a utilizar salvo en el caso de una emergencia real, ¿no? Pero todos sabemos cómo son las personas autoritarias, como estos personajes que no entienden las instituciones de un país, a veces, bueno, pues utilizan estos poderes de emergencia en situaciones que no son para nada de emergencia, ¿no? O sea que sí, hay mucha preocupación. Le mencionaba a Trump a propósito del crecimiento de los populismos, que tiene que ver con el crecimiento de la desigualdad, no solo en la zona euro, en el mundo entero, ¿no? Se está produciendo ese fenómeno. Volviendo a España, el Fondo Monetario Internacional mejoraba su previsión de crecimiento para nuestro país a final de año, unas décimas, pero lo mejoraba. Llevamos 10 meses sin gobierno. La incertidumbre política en España puede acabar dañando efectivamente a la economía. Bueno, está claro que puede hacerlo. A las empresas les gusta saber en qué dirección va la economía, pero por otra parte, a veces es mejor no tener gobierno que la certidumbre de una mala política. Con lo cual, si tienes que elegir entre incertidumbre o la posibilidad de que haga ya buenas políticas y la certidumbre de una mala política, pues yo prefiero esa posibilidad de buenas políticas. Le preguntaba justo antes de empezar esta entrevista qué le parecía la política española. Muy interesante, me ha dicho. ¿Habla con Zapatero? ¿Mantiene contacto con algún político español? Veo algunos de los políticos de antes. Anoche tuve un debate muy interesante con algunos de ellos, y bueno, evidentemente muchos de los políticos españoles de la anterior generación pues se sienten muy endeudados con el euro.
porque consideran el euro el símbolo de Europa. Y una de las cosas que yo intenté explicar ayer es que el euro no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin, un medio para fortalecer el proyecto europeo y la integración europea y la solidaridad europea. Y de alguna manera, en los últimos 15 años, el euro, esta moneda única, se ha convertido en un fin en sí mismo. Y en el libro hablo de esta idea, ¿no? Hay que replantearse si esta moneda realmente está promoviendo lo que quiere la gente, si está llevando prosperidad y solidaridad. Y en caso de que no, ¿cómo se puede arreglar y cómo se puede hacer? O sea que la disyuntiva al final vuelve a ser la misma. Euro sí, euro no, o 2 euros. En mi opinión, la mejor receta sería concluir el proyecto que comenzó en el siglo pasado, pero desgraciadamente cuando hablo con muchos de los líderes políticos, cuando hablo con la gente de diferentes países, tengo la impresión de que la disparidad entre algunos de los países del norte de Europa y del sur de Europa ha crecido. El euro, en lugar de unir más a los países, ha llevado a una divergencia. Se esperaba que trajera consigo convergencia, pero bueno, pues los ricos se han hecho más ricos, los pobres más pobres, y hemos visto también la magnitud de las diferencias en la velocidad económica, ¿no? Y también hemos visto que se produce una falta de solidaridad, una falta de confianza mutua, ¿no? Y en un entorno, en una situación así, es muy difícil introducir los cambios institucionales que tan necesarios son para que el euro y la eurozona se conviertan en la base de una solidaridad y prosperidad compartidas. Y esa realidad, por muy triste que sea, que no es lo que hubiéramos escogido ninguno de nosotros, pues nos obliga a plantearnos si no ha llegado el momento de pensar en alternativas, como por ejemplo una eurozona con 2 euros, el euro del norte y el euro del sur, quizá sería la mejor solución, ¿no? Yo creo que si hubiese buena voluntad, este tipo de división se podría hacer de una forma muy suave, gradual, con muchos menos costes que lo que estamos haciendo ahora, que es bueno salir del paso, ¿no? Por supuesto que no hay alternativa sin riesgo. Y lo cierto es que el camino que se está siguiendo ahora es enormemente arriesgado. Así que pretender que hay alternativas sin riesgo es un error. Y para terminar, yo tengo que aprovechar que tengo un premio Nobel de Economía en este programa para tratar de obtener una respuesta a la pregunta que más nos repetimos en España, señor Stiglitz. ¿Por qué nuestra economía crece más que la media del euro, la media europea y casi la media de los países desarrollados y nuestro paro no baja? Bueno, creo que la razón por la que a Estados Unidos, por ejemplo, le va tan bien es porque tenemos menos austeridad que en Europa. Tenemos algo de austeridad, pero mucha menos que Europa. Creo que la austeridad, la falta de demanda agregada ha sido muy negativa para Europa. Creo que el tipo de instituciones que creamos en Estados Unidos, como una garantía común de depósitos, una prestación de desempleo común, etcétera, han sido muy importantes a la hora de ayudar a crecer a la economía americana. Nosotros hemos hecho muchas cosas para fortalecer nuestro sistema financiero. Está claro, por la crisis reciente, que bueno, hay una preocupación por el Deutsche Bank. Incluso en la economía europea que mejor funciona, Alemania, el sistema bancario todavía no es lo suficientemente sólido, ¿no? La diferencia entre Estados Unidos y Europa es bastante clara en ese sentido, pero la razón por la que los países avanzados no están yendo tan bien, a veces se le define como
estancamiento secular es por la falta de demanda agregada. Así que hasta que la política fiscal del gobierno apoye la economía, no va a crecer. Pero le preguntaba por España específicamente, que crece por encima de la zona euro, su economía, y nuestro paro está muy por encima de la media de la zona euro. Es una economía que crece y que es incapaz de generar empleo. Una de las razones por las que no crece más es porque es muy difícil que crezca la economía española cuando sus vecinos no crecen mucho. Si tienes una economía pequeña y abierta, bueno, pues eres más dependiente, ¿no?, de tus vecinos. Y como digo, Europa, en términos generales, no está creciendo demasiado, ¿no? Y en algunos países, nada, poco. El crecimiento es especialmente decepcionante teniendo en cuenta, bueno, pues la duración y la profundidad de la crisis. Normalmente cuando se produce una crisis profunda, hace falta un crecimiento muy rápido para reducir la tasa de paro. En Estados Unidos, la última gran crisis después de la gran recesión fue la del año 80 y el desempleo era solo del 10%, pero bueno, el más alto desde la Gran Depresión. Pero cuando repuntamos, cuando nos recuperamos, lo hicimos con una tasa de crecimiento de más del 6%. O sea que estáis hablando de que España está creciendo más que la media, pero ese crecimiento es de menos del 4% y la crisis fue mucho más profunda, con lo cual la respuesta es fácil, no habéis crecido lo suficiente. Ha sido un placer. Muchas gracias. It's a pleasure to be here. Un placer para mí también haber venido.